Algunos órganos, glándulas accesorias, como por ejemplo el hígado, como por ejemplo el páncreas, que van a brindar su bilis y su jugo pancreático para complementar la función de digestión, ¿no? Van a agregar algunos elementos que van a poder fraccionar las moléculas grandes en moléculas más pequeñas que resulten absorbibles para nuestro sistema digestivo, que es otra función, la absorción, para finalmente los residuos tengan que ser eliminados también a través de nuestro propio sistema digestivo, la parte terminal. Muy bien, vamos ahora a describir lo que es la histología general del tubo digestivo, ¿correcto? Nuestro tubo digestivo va a estar conformado por 4 capas y estas se van a sostener a lo largo de toda su longitud. Ahora, van a existir algunas modificaciones muy importantes, pero lo esencial es que tienen 4 capas. La primera es la mucosa y ahí es donde se van a dar los mayores cambios, específicamente en el epitelio. ¿Por qué? Porque siempre hemos dicho que la función depende también del aspecto histológico. Y el aspecto histológico va a determinar la función de determinado órgano, de determinado sistema. Y lo vamos a comprobar cuando vayamos avanzando en la diapositiva. Después del epitelio viene la lámina propia, porque todo epitelio requiere su lámina propia. Y a través de ello, para nutrirse y todo lo demás, aquí vamos a tener nosotros tejido conectivo laxo, esta lámina propia ricamente vascularizada, tiene glándulas también, los vamos a ir visualizando, hay vasos linfáticos y ocasionales nódulos linfóticos. ¿Se acuerdan ustedes cuando veíamos sistema respiratorio y a nivel de los bronquios algunos nódulos linfáticos y decíamos que eran los VAL, ¿verdad? Tejido linfático asociado a los bronquios. Aquí lo que tenemos son los famosos MAL, tejido linfoide asociado a mucosa, ¿correcto? ¿Por qué? Porque tanto el sistema respiratorio como el sistema digestivo, a pesar que están dentro de nuestro cuerpo, tienen contacto con el medio externo. Yo respiro e ingresan a través de mis fosas nasales todo lo que hay en el ambiente, todo. ¿Sí? Completamente, hasta el mal olor de los ratones que han estado ya cerrados. Todo eso, tú ingresas acá, estás oliendo, ¿no? Todo eso lo estás percibiendo y todo eso ingresa a tu sistema respiratorio. Lo de afuera se internaliza. Sistema digestivo igual, ese tallarín de 7 colores, las chaufas, la parrilla con un carbón de quién sabe cuándo, sus famosas salchipapas con aceite de hace 3 días, todo eso que es bien rico, todo ingresa a nuestro organismo, ¿sí? Ingresa con todo lo que hay, porque nuestra mayonesa no es de día, esta mayonesa tiene en la refrigeradora una semana, ¿no? Tiene todo lo que se imagine. Por eso solamente se lo mueven y cambia el colorcito, ¿no? Parece blanco y sigue echando. Entonces, todo eso expone a nuestro sistema digestivo, a la mucosa, a la presencia de gérmenes. ¿Y cómo respondemos nosotros? Con la presencia de los nódulos linfáticos, porque van a tener células de defensa, ¿correcto? Después, ¿qué más? La mucosa también tiene una capa muscular bastante delgada, llamada muscular de la mucosa o simplemente muscularis mucosal. Es una capa simple de músculo liso. Se dice que tiene cile. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos uro y decíamos que la parte muscular era longitudinal interna y circular externa? Aquí es al revés. La circular es interna y la longitudinal es externa. ¿Ya? Nos acordamos de eso. No nos confundamos, por favor, porque puede ser pregunta de examen. Luego viene la capa submucosa, debajo, ¿de qué? De la mucosa, ¿no? Curioso, ¿no? La mucosa arriba y la submucosa abajo. ¿Qué vamos a tener aquí? Tejido denso irregular, fibroelástico, no contiene glándulas, excepto el esófago que vamos a ver hoy, y también el duodeno. Hay gran riqueza de vasos linfáticos y sanguíneos, y existe el plexo submucoso de Meister. Vámonos a la parte muscular. Esta es la parte muscular propiamente dicha, ¿no? Un gran componente muscular, más aún a nivel gástrico. La pared incluso incluye 3 capas musculares, acá tenemos 2. El músculo liso,
excepto en la parte del esófago, que ya lo habíamos mencionado, circular interna, longitudinal y externa, y entre estas fibras musculares tenemos el plexo mientérico de Auerbach. ¿Okay? ¿Por qué es importante la presencia de estos plexos? Ustedes el ciclo pasado en embriología han hablado, han tenido caso clínico, han estudiado y han dado examen sobre una enfermedad de un recién nacido, en la cual cursaba con vómito, llanto, dolor, ¿no? Y que no hacía deposiciones y que cuando le hacían un examen radiológico veían un colon dilatado. ¿Cómo se llama esa enfermedad? ¿Cómo se llama esa enfermedad? ¿Cómo? Algo así, pero es megacolon. Algo así, no, sí, la enfermedad de Hirschsprung. Ok, muy bien. ¿Ya ven cómo todos se conectan? ¿No? Muy bien. Entonces, y por último tenemos envolviendo a todo esto una capa serosa o adventicia dependiendo en dónde nos encontramos, ¿no? Adventicia más cerca de la parte respiratoria, serosa, mientras más nos alejamos. Y esto es lo que tiene todo el tubo digestivo. Como les dije, vamos a prestar atención aquí al epitelio, porque es lo que va a cambiar definitivamente segmento a segmento. El esófago. Miren ustedes, las mismas 4 capas. Lo que sucede empieza acá, el epitelio. Es un epitelio bastante delgado, medio milímetro de grosor. Medio milímetro. Y ahí se van a dar una serie de cosas fascinantes. Es un epitelio escamoso estratificado no queratinizado. Es un epitelio de revestimiento que está en contacto, por eso es una superficie estratificada. ¿Y por qué es una superficie de contacto? Porque está pasando alimento. Todos los días pasa alimento, al menos 3 veces al día. Los que tenemos la dicha de comer esa cantidad. ¿Okay? 3 veces al día está pasando alimentos y por lo tanto no se le están agregando sustancias extrañas. Es decir, se forma el bolo alimenticio, ¿sí? Estamos masticando, hay lo que es la tialina y algunas enzimas digestivas que se agregan aquí en la boca, pero eso pasa inmediatamente, llega al contacto, son 50 milímetros por segundo, pasa rapidísimo. ¿Okay? Solamente superficie de contacto. No está expuesto a tanta acidez como en el estómago, por ejemplo. Y ahí radica justamente uno de los principales problemas, ya lo vamos a ver. Y hay células de láminas también. En lo que corresponde a la lámina propia, hay glándulas llamadas glándulas esofágicas y también cardíacas, dependiendo si está cerca de la faringe o cerca del estómago. Además vamos a encontrar nódulos linfoides, ya lo hemos mencionado. ¿Por qué? La muscular de la mucosa es una capa delgada longitudinal, siempre de músculo líquido. La capa submucosa, las mismas situaciones, vamos a encontrar aquí las glándulas esofágicas que son de doble naturaleza, cero mucosa, ¿correcto? Cero mucosa. Y el plexo submucoso, la muscular propia, aquí lo que les mencionaba, está dividido en tercios, el tercio superior músculo esquelético, el tercio medio esquelético y liso, y el tercio inferior o distal, solamente músculo liso. Vamos a tener aquí la presencia de plexo también, el plexo de Auerbach, y finalmente decir que el ritmo de peristaltismo es 50 milímetros por segundo, es decir, 5 centímetros por segundo. Y esto es un corte transversal de lo que es la mucosa esofágica, perdón, la pared esofágica. Aquí al centro está la luz, ¿sí? Por aquí pasan los alimentos. Esto es un epitelio estratificado plano no queratinizado. Por debajo la lámina propia, inmediatamente después viene una capa muscular delgada que aquí no se aprecia. Después viene la submucosa donde deberíamos encontrar glándulas, aquí no se ve. Y después viene la parte muscular propia o externa, por la circular interna y la longitudinal externa. Después viene la adventicia, ¿correcto? Y es bastante simple, se repite en la siguiente imagen. Al centro es la luz, por aquí viene el alimento, el epitelio estratificado plano no queratinizado, por debajo la lámina propia, por debajo la capa muscular, muscularis mucosae, o muscular de la mucosa, por debajo la submucosa, en donde nuevamente no encontramos las glándulas, ya lo vamos a ver posteriormente,
Y después de esto vienen las capas musculares externas, ¿no? La circular interna, longitudinal externa, y después deberíamos ver la denticia. Epitelio estratificado plano no queratinizado, por debajo la lámina, por debajo muscularis mucosae, submucosa y muscular externa. Nuevamente, epitelio estratificado plano no queratinizado, lámina propia, musculares mucosae, acá debería venir no, submucosa, y acá debería estar la muscular externa, ¿verdad? ¿Sí? Proyectándome. Acá, epitelio, lámina propia, muscular mucosae, submucosa, muscular externa. Miren acá, ¿cómo se llama esto? MAL, es decir, tejido linfoide asociado a, ¿qué es esto? Mucosa. ¿Sí? Las células atraviesan la pared completa, el epitelio, y pueden estar aquí incluso en el tejido conectivo, defendiendo todo nuestro organismo de los agentes externos que ingresan a través de la vía intestinal. Aquí vemos el epitelio, la lámina propia, la muscularis mucosae, aquí lo han cortado de manera longitudinal, ¿no? Sí. ¿Okay? Después viene la submucosa, en donde encontramos las glándulas seromucosas. Después viene la muscular propia o externa, ¿no? Con sus capas. La característica de las glándulas submucosas, que son seromucosas y que producen persinógeno y lisocima fundamentalmente. Nuevamente, ¿qué es esto? Esto, esto, ¿qué es esto? La glándula seromucosa. Esto, conducto, ¿correcto? Perfecto. Este conducto es un epitelio que viene del epitelio externo. ¿Qué glándula, qué tipo de glándula es? Ok. ¿Exocrina o endocrina? Exocrina, ¿correcto? ¿Por qué? Porque tiene conducto para vertir lo que está produciendo hacia el exterior. Hay comunicación. Eso es el éxito que tienen las glándulas de tipo exocrino, que mantienen la comunicación con el exterior. Si esto no hubiera, sería una glándula endocrina. ¿Qué necesita? Vasos sanguíneos para poder difundir, digamos, todos los elementos que produce. Perfecto. ¿Qué es esto? Los conductos o ductos de las glándulas seromucosas. Perfecto, muy bien. ¿En dónde estamos? Tercio medio del esófago, ¿ve? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Los núcleos en la periferia, ¿verdad? Es un estriado esquelético, perfecto. ¿Y esto? Músculo liso. Entonces estamos compartiendo presencia de músculo esquelético y músculo liso. ¿En dónde estamos? Tercio medio del esófago. ¿Ven que sí me pueden decir en dónde están? ¿En dónde estoy? En el laboratorio de fármacos. Acá tenemos igual, miren, músculo esquelético y músculo liso. ¿En dónde estamos? Tercio medio del esófago, perfecto. Acá, bueno, estas son las secciones longitudinal y transversal de lo que es la muscularis externa, muscular propia, con la longitudinal externa y la circular interna. Aquí algunos conductos de las glándulas, y hacia acá nos iremos a la adherencia, ¿no? Miren, lo que vamos a observar también en las láminas es esto, porque esto es capa muscular y esto es capa muscular. La orientación es distinta porque una es longitudinal y la otra es circular, ¿verdad? Y entre ellas, ¿qué hay? Plexo de agua. Eso lo vamos a visualizar ahí, plenamente, ¿correcto? Eso se lo van a grabar. Plexo de agua. Después tenemos algunos vasos sanguíneos que están presentes también. ¿Por dónde ingresan ellos? Por la adventicia, ¿correcto? No solamente vasos sanguíneos, filetes nerviosos, vamos a encontrar tejido adiposo también en abundancia. Ajá, aquí comienza la carana. Hemos hablado de esófago, ¿verdad? Un epitelio estratificado plano no queratinizado. Cuando pasamos nosotros al estómago, lo hacemos a través de un esfínter, el cardio, ¿sí? Un rodete muscular, básicamente músculo liso, que impide que las cosas que pasaron del esófago al estómago regresen,
¿correcto? Esa es la función. Aquí no hay acidez, aquí es una acidez máxima. Entre más acidito sea, mejor para el estómago, ¿sí? Porque mata todos los gérmenes también. Si baja la acidez, viene el problema. ¿Qué sucede si, por ejemplo, el esfínter que yo tengo acá, o debería tener acá, es incompetente? ¿Qué quiere decir incompetente? Que no hace bien su trabajo, ¿verdad? Eso es incompetente, no haces bien tu trabajo. Si no hace bien el trabajo, el ácido va a pasar, va a ascender, y el paciente va a comenzar con reflujo, lo que se conoce como reflujo, ¿no? Acidez. Es un dolor, cuando es avanzado, un dolor lacerante, hiriente, parece un cuchillo, te quema, te arde. ¿Dónde? Retroesternal. ¿Sí? Arde, quema. Dice, no, son las clases, es el estudio, que no duermo. ¿No? Terrible, no es eso. Ahora, ¿qué es lo que hace la mayoría? Me arde, me quema, ¿a dónde voy? A la botica. ¿Sí? Me arde, ya, así, claro, ¿cómo no? Hasta la voz. Correcto. ¿Cuánto tiempo? Hasta que le pase. Y después, como no generó en mí ningún cambio, sigo haciendo, es decir, no me educaron. Me dijeron, toma esto para que no te arda. No averiguaron por qué te arde. Lo que sí haría un médico, ¿verdad? ¿Sí? Buscar la causa, no tratar el síntoma. ¿Correcto? Eso es lo que nos diferencia de todos los que intentan recetar y dar medicamentos. ¿Okay? Entonces, como esa vez me calmó, paso una semana y me vuelve a dar. Vuelvo a tomar. ¿Qué hago? Vuelvo a tomar. Y vuelvo a hacerlo. Y vuelvo a hacerlo. ¿Ustedes han escuchado el término el que no se adapta pierde? ¿Sí? ¿No lo han escuchado? Se ha dado a lo largo de la evolución. Los seres que no se han adaptado se han extinguido. ¿Sí? Entonces, aquí aplicamos esto. Aquí aplicamos esto. Escuchen bien, por favor, porque esto es importantísimo. Nos ponemos en el caso de que no funciona mi esfínter. Vamos a decir nosotros la causa que se les ocurra. ¿Sí? De repente no hay una buena formación muscular, de repente mis plexos no funcionan, de repente soy una persona obesa, de repente como mucho chocolate, de repente fumo, de repente como mucho picante, de repente tomo mucha gaseosa, ¿a quién le cae? ¿A quién le cae? De repente como y me tiro a descansar, ¿no? Correcto, creo que maté a todos, ¿verdad? Una que otra cosa, algo por ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Todo esto comienza a generar esa acidez y todo lo demás, el famoso reflujo, y que yo, bueno, es una agresión al epitelio esofágico porque no está preparado. Me están agrediendo. ¿Qué hago? ¿Me doy por vencido o me adapto a la situación? Me adapto. Entonces, ¿qué hace este epitelio? Va a generar aquí, ¿no? un cambio en él. Voy a tener que poner acá epitelio que contrarreste la acidez. Pongámonos en el sistema digestivo. El estómago es ácido y del estómago pasa al intestino. Ácido. Entonces, ¿quién contrarresta el ácido? El intestino. En el intestino se contrarresta, o sea, el intestino está preparado para recibir esa acidez. Entonces el esófago dice, ajá, el intestino sabe cómo contrarrestar esto. ¿Ok? Ese epitelio intestinal va a venir acá. Eso se llama metaplasia. Y específicamente metaplasia intestinal, porque estoy poniendo acá epitelio intestinal. Ese epitelio sí está preparado para la acidez. Pero, y ahí va el pero, voy a la botica, me automedico por meses, por años, mucho tiempo, y los síntomas solamente los estoy aplacando. Pero poco a poco se va a hacer más frecuente, más intenso y lo demás. Hasta aquí hay una metaplasia. Pero esa metaplasia es epitelio original, 100%, ¿correcto?
intestinal. Pero como sigue habiendo la agresión, ese epitelio comienza a modificarse en un fenómeno conocido como displasia. Comienza a alterarse ese epitelio que vino acá. Esa metaplasia se comienza a alterar. Displasia comienza con displasia de bajo grado. Sigue pasando el tiempo y aumenta una displasia de alto grado. No le hago caso y esa displasia de alto grado me genera un cáncer. ¿Sí? Es la historia natural de una enfermedad, no tratada convenientemente. Cáncer. Entonces, el asunto es, tengo síntomas, me hago un correcto diagnóstico, me trato y esta metaplasia, que fue algo para defenderse, se revierte. Vuelve a ser un epitelio estratificado, plano, no queratinizado. Porque el estímulo desaparece, el estímulo nocivo desaparece. Entonces el epitelio dice, ya no necesito ser un epitelio intestinal. Vuelvo a ser epitelio estratificado, plano, no queratinizado. Así funciona nuestro organismo, así de inteligente es. ¿Sí? Y todo eso acá, ¿no? Ahora, como ustedes pueden apreciar, el epitelio que hay a nivel gástrico es completamente diferente, porque su función es diferente, ¿no? Ahora vamos para allá. Muy bien, el estómago es una bolsa en forma de gaita, ¿sí? Para los músicos, tiene 4 segmentos, 2 de ellos muy similares, características histológicas, y tiene una capacidad entre 50 mililitros a 1500 mililitros. Obviamente 50 mililitros cuando recién nacemos, los primeros meses de vida, y 1500 en una edad adulta. Ahora, esto no es definitivo. Hay personas que llegan a tener un estómago bastante distendido por justamente, digamos, la manera de alimentarse, ¿correcto? Y nosotros hemos visto últimamente cómo el boom de las bandas gástricas se ha desarrollado en nuestro país. Todos los cirujanos en redes sociales, banda gástrica con su estómago acá, ¿no? Con su pedazo de estómago. Sí, es literal. Así sale. Banda gástrica, mi paciente que no bajaba de peso, se sometió a la banda gástrica, perfecto. Ahora, si tú no generas el cambio del paciente en cuestión de hábitos, lo único que has hecho es engrosar la cuenta bancaria del cirujano. El paciente no se beneficia. No se beneficia absolutamente nada. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, de repente son muy jóvenes para esto. Hubo un boom de lo que era la liposucción. Se utilizó inicialmente para pacientes en grado severo de obesidad mórbida, por los riesgos que había. Pero después gente delgada se comenzó a someter a una lipoescultura. De donde hay un poquito de grasa me la coloco en el otro lado. ¿No? O sea, se sobreutilizó y se sobredimensionó una técnica quirúrgica. Lo mismo está sucediendo acá. Personas que de repente, pudiendo ingresar a una temática distinta de lo que es un régimen higiénico dietético, no lo hacen, porque no tienen la fuerza de voluntad, y sencillamente lo más fácil es no creer. Pero no llegan al éxito completo porque eso requiere un compromiso completo. Exacto. Y si no toman eso, van a volver a lo mismo, ¿no? Muy bien. Ahora, histología del estómago tiene también sus 4 capas: mucosa, submucosa, muscular y serosa en este caso. Pero lo que nos aboca acá es entender cómo funciona la mucosa, porque ya dijimos que es diferente a la mucosa del esófago, ¿sí? Aquí es un epitelio cilíndrico simple. Miren ustedes qué dramático es el cambio de un epitelio estratificado plano no queratinizado a un epitelio simple cilíndrico. Completamente diferente. ¿Por qué? Porque la función aquí también es diferente. Ahora, como ustedes ven, van a formar estos tipos de tubos, ¿no? Que en la primera parte, en la primera porción, son un poquito más dilatados y se llaman foveoles. Y por debajo viene toda la parte glandular, región fúndica o región glandular. ¿Correcto? Eso es lo que vamos a ver ahora. Muy bien.
se invagina y forma las famosas foviolas o también llamadas fositas gástricas, cualquiera de los dos términos para la parte del examen, ¿no? Lámina propia, muy vascularizado, y como estamos en contacto aquí con tantos agentes que ingresan, su arroz, su ceviche, no sé qué cosas de 7 colores, va a haber abundancias en cuanto a células de defensa, células plasmáticas, linfocitos, mastocitos, fibroblastos, abundan a nivel de la parte gástrica. Presenta glándulas gástricas y la muscular dice hay 3 capas de músculo liso, cile y una capa ocasional de una circular externa, pero a veces no es tan identificable, por eso es que no se considera mucho, ¿no? En cuanto a la parte de la mucosa. Y miren esto, miren cómo son las estructuras glandulares o la presentación de la mucosa a nivel de lo que es la cámara gástrica o el estómago. Un epitelio simple, cilíndrico, ¿sí?, que forma estas entradas llamadas foviolas, y más hacia abajo sería en parte fúndica o glandular. ¿Sí? Estas áreas son las famosas foviolas, ¿correcto? Aquí tenemos el epitelio y aquí tenemos la lámina propia, por donde llegan los vasos sanguíneos y algunas otras células. Es decir, todo esto es la mucosa gástrica, ¿no? Y va hasta abajo toda la mucosa gástrica. Muy bien, muy bien. Miren acá la distribución hacia arriba, las foviolas, y hacia abajo las glándulas o la parte fúndica, ¿no? Más abajo tenemos nosotros la lámina propia y la muscular mucosae. Nuevamente, miren, vamos a decir, es un corte longitudinal, ¿no? Por eso es que yo veo que los tubos, digamos, de glandulares llegan hasta la parte inferior. Pero ¿qué pasa si yo corto transversalmente? Voy a ver diferentes estructuras, algunas muy pequeñas, redondeadas, un poquito alargadas. Depende del tipo de corte, ¿ya? No se vayan a confundir. Por ejemplo, acá, miren, ¿se parece o no se parece? Difiere mucho, ¿no?, en cuanto a la presentación, pero sigue siendo mucosa gástrica de tipo fúndico. Aquí están las foviolas, perdón, y aquí tenemos la parte glandular también. Nuevamente hacia arriba las foviolas, y aquí tenemos el epitelio simple cilíndrico, miren ustedes, bien detalladito, y hacia abajo la parte glandular, la parte fúndica. Aquí vamos a encontrar también gran cantidad de células diferentes que van a cumplir también funciones distintas. Y entre foviola y foviola, entre glándula y glándula, vamos a encontrar abundantes células de defensa, ¿no? Plasmocitos abundan en esta región. Ahora, en las glándulas fúndicas, en la parte glandular de estos elementos gástricos, vamos a encontrar, como les mencionaba, células que van a producir diferentes sustancias. En la parte de la foviola, que es la parte amarilla, vamos a encontrar células de recubrimiento y células regenerativas. El mismo término lo dice, de recubrimiento es el epitelio fundamentalmente, y las regenerativas a través de las cuales o a partir de las cuales el resto de células se va a regenerar. Acuérdense ustedes que así como la piel se descama día a día, el epitelio gástrico también se descama, entonces tiene que regenerarse. Por debajo ya entramos a la parte fúndica, vamos a encontrar a nivel del istmo la presencia de células mucosas del cuello. En el cuello vamos a encontrar nosotros la célula oxíntica, llamada también parietal, que me va a producir sustancias muy importantes como por ejemplo el ácido clorhídrico y también el factor intrínseco que tiene que ver con la absorción de la vitamina B12. Además, en la parte de la base vamos a encontrar la célula sinógena principal y también células del sistema PUT o neuroendocrino. En esta imagen podemos ya diferenciar lo que son las células parietales y las principales. Las parietales u oxínticas son estas que son mucho más grandes y con un citoplasma rosado, rojizo. Mientras que las principales son más bien de un citoplasma más pequeño y de color morado. Entonces, ahí ya comenzamos a diferenciar, ¿sí? Acá, bueno, este es un esquema, las rojizas son las parietales y las azuladas son las principales. El término, antes de traducirse, es chip, ¿no? Como decir las células jefe, son las células principales, ¿ya? Aquí sí podemos visualizarlo, ¿se dan cuenta? Célula grande, de un citoplasma rojizo, rosado intenso, esas son las células parietales u oxínticas, ¿ya?
Y las otras, las más moraditas, son las células principales, ¿correcto? O simógenas. Parietales y principales, ahí podemos diferenciar. Tranquilamente, esto es una pregunta de examen. Acá viene, miren. Las células parietales, también llamadas oxínticas, producen ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Por eso es que no es tan inocente retirar una parte del estómago, porque le estás quitando glándulas que te producen ácido clorhídrico y glándulas que te producen factor intrínseco. Si tú le quitas glándulas que producen el ácido clorhídrico, le vas a disminuir la acidez a tu estómago. Por ende, va a ser poblado por mayor cantidad de gérmenes. Es lo que sucede con el uso irracional de los antiácidos. La gente piensa que me arde, tengo Helicobacter pylori. Y no es así. Tú te arde, puede ser por un montón de causas. Comienzas a tomar antiácidos, comienzas a bajar la acidez de tu estómago y se va a repoblar de gérmenes que antes no había, incluido el Helicobacter pylori. Por eso es que un tratamiento inadecuado en manos inexpertas, en manos de gente ni siquiera inexperta, que no tiene ni idea de lo que hace, es tan perjudicial y debemos evitar eso. El médico es quien debe tratar las enfermedades, no el boticario, no el vigilante en un centro de salud, en un hospital. Yo les aseguro que la gente que viene, el vigilante que está en la puerta, como está todos los días y sabe cómo ingresa, analgésico, tómese un profeno, tómese un antipirético, tome esto, tome lo otro. Él lo puede hacer. Pero la cosa es que nosotros somos personas especializadas que no solamente sabemos qué es lo que tiene, sino sabemos cómo mejorar esa situación. Y eso es lo que nos diferencia de todos. Eso es lo que nos hace personas tan especiales, profesionales, únicos. ¿Sí? Tú puedes sacar otros profesionales en menos tiempo, un médico no. Que demora mínimo 7 años para sacar un médico. Por algo será, ¿no? Y 3 años más si quieres pensar en algo más especializado. Y 2 años más si quieres una sola especialidad. Si es que termina Sí, en 7 años. ¿no? Vas a terminar en 15. La célula principal de los simógenas contiene pepsinógeno y están bajo la estimulación del sistema vago, ¿no? Miren acá, más evidente todo esto serían las células. Estas, parietales y estas, las principales. Vamos a ver. Tienes que pasarme Ahora, la inmunohistoquímica, como siempre les he insistido, nos sirve para poder identificar tipos celulares específicos. Yo utilizo una sustancia que marca las células y listo, el resto no me tiene por qué marcar, solamente me va a marcar las células G que las producen aquí. Si yo escojo otro tipo de sustancia inmunohistoquímica, otro marcador, me marcará otras células y estas ya no se marcarán. Y así, para eso funciona la inmunohistoquímica. Aquí tenemos la parte del componente muscular del cardias, que es el esfínter, entre lo que es el esófago y el estómago. Vemos aquí nosotros lo que son las foveolas y aquí el elemento glandular. Mucha celularidad, probablemente esta persona haya tenido un proceso inflamatorio crónico, ¿no? Acá vemos las foveolas, cada vez se van acortando, vamos pasando ya al lado antral, seguimos viendo la presencia de la zona fúndica o glandular. Aquí también miren, se redujo incluso la parte foveolar y la parte glandular sigue presente, sostenida por un componente muscular. Esto es una biopsia nada más, estamos sacando piquetitos, ¿no? La biopsia es justamente eso, utilizo un endoscopio, le ingreso a la cámara gástrica, si veo alguna área que esté irregular, muerdo y lo saco. Muerdo y lo saco. No puedo morder pared completa porque estaría generando una perforación gástrica, solamente superficial. Mucosa, que incluye también la parte de la muscularis mucosal. Guarde su celular, ¿ya? Guarde. Muy bien, completamos las siguientes capas, ya hemos visto la mucosa, que es lo más importante. La submucosa, tejido conectivo denso, hay una red vascular también importante, una red linfática, los plexos mucosos. Después viene la muscular propia o muscular externa, y aquí sí tenemos 3 capas bien definidas. ¿Sí? La OI, que es oblicua interna, circular media y longitudinal externa. Son 3 capas bien definidas.
La capa circular media forma el esfínter pilórico y por último también el plexo de Auerbach se encuentra entre la circular media y la longitudinal externa. La serosa seguirá siendo serosa evidente. Mucosa, donde está el epitelio, están las glándulas y también se encuentra aquí la parte muscular mucosae, que es el límite, digamos, entre lo que es la mucosa y la submucosa. En la submucosa no hay glándulas, no debemos encontrar glándulas en el estómago, en la submucosa. Todo está aquí, en la parte superior. Y después vienen las musculares mucosae y por último la serosa. Muy bien, miren acá, vamos a aprovechar estas imágenes. Esta es